Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar lo que son viendo lo que son los árboles con pesos, pero ya haciendo el recorrido de un árbol. Y como les había comentado anteriormente, en el recorrido de un árbol vamos a combinar lo que es la búsqueda, como lo hicimos en anchura y por profundidad, pero ahora en un árbol binario T con raíz R, en estos tres algoritmos que se denominan preorden, inorden y posorden. Entonces, por lo general, la información de un árbol se coloca de acuerdo al uso que se le dará posteriormente, de tal forma que una misma información puede servir para diferentes usos. Y existen tres maneras de recorrer la información de un árbol, y el nombre del recorrido indica el orden en que se coloca el padre en relación a sus hijos. Los tipos de recorrido son orden primero, orden segundo y orden final, que viene siendo lo mismo que tocamos anteriormente. Entonces vamos a comenzar con lo que es el preorden. Aquí tenemos algunos pasos: que primero procesa la raíz, después recorre el subárbol izquierdo de R en preorden y después recorre el subárbol derecho de R en preorden. ¿Sí? Entonces aquí tenemos nosotros nuestro árbol, que no es binario, es un árbol normal, un grafo en forma de árbol. Aquí vamos a separar, aquí tenemos un subárbol, aquí tenemos otro subárbol y aquí tenemos otro subárbol. Entonces primero vamos a hacer el recorrido en orden primero. Recuerden que es preorden, orden primero, padre izquierdo, demás hijos. En este recorrido primero se toma el padre, luego el hijo izquierdo y al final los demás hijos. Se comienza por la raíz, después se sigue por el nodo de la izquierda, como podemos ver, y sabemos que B es un hijo de A, ¿sí? Después se sigue por el nodo de la izquierda, que en este caso es B. Si este nodo tiene hijos, se sigue por el de la izquierda, que en este caso es C. Bueno, como E no tiene más descendientes más que J, pues va a bajar. Aquí no hay opción, aquí se va directo. Entonces J tiene 3 hijos y se va por el de la izquierda, ¿sí? Hasta llegar a una hoja. Aquí Ñ ya se convierte, ya es una hoja, ¿sí? Ya es una hoja. Si esta hoja tiene hermanos, se toma el que está más cercano a ella, más a la izquierda, así como lo vimos en la búsqueda a profundidad. De Ñ se pasa a la O y de la O se pasa a la P. Y después de que se termina con la rama izquierda, continúa con la rama más cercana a ella, y así sucesivamente hasta terminar con el recorrido de todo el árbol, que en este caso es este pequeño subárbol, ¿sí? Después se va a regresar de P hacia el nodo raíz y ahora va a continuar con el siguiente subárbol. Entonces, si se dan cuenta, lo que es este ciclo de preorden lo estamos repitiendo 3 veces, porque primero procesa la raíz, después recorre el subárbol izquierdo, que ya lo hicimos con B, ¿sí? Ya empezamos con B, y después recorre el subárbol derecho, que en este caso ya le correspondería a la C, ¿sí? Pero C es hermano de B, más próximo a la izquierda. Entonces ahora vamos a hacer el recorrido dentro de ese subárbol donde está C. Y ahora sí, de C pasa a la F. F no tiene hijos, se pasa a la G. G tampoco tiene hijos, se pasa a la H. Y de la H ahora sí se pasa a la K. Y de la K, que es hijo de H, como ya es una hoja, pasa a la L. L también es hoja, y por lo tanto ahí termina el preorden, el recorrido de preorden de ese subárbol de C. ¿De acuerdo? Entonces aquí es donde nuevamente se regresa a y se repite ahora el recorrido para el otro hijo, que es D, el otro hijo de el nodo raíz, que es A, que ahora es D. Y de D se pasa a lo que es la I tiene 2 hijos. Primero se va hacia la M y después M, como es una hoja, se pasa con el hermano, que es N, y N tiene un hijo, que es Q, y hasta ahí se termina el recorrido, ¿sí? Como podemos ver, aquí el recorrido en preorden es A, B, E, J, Ñ, O, P. De ahí, aquí digamos que ya hizo el primer recorrido del primer subárbol, y de ahí comienza con C hasta lo que es la L,
y finalmente de la D hasta la Q. Aquí yo he separado de la B a la P el primer subárbol, de la C a la L el segundo subárbol y el de la D a la Q el tercer subárbol. Y así es como se hace el recorrido de preorden, que como podemos ver, el peso pues de este árbol viene siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 es el peso que tiene este árbol a través de este recorrido. Por eso es que es importante recordar que siempre lo que es el recorrido, no tanto la búsqueda, porque la búsqueda puede estar limitado hacia encontrar una letra en especial, pero el recorrido, recuerden que es el que nos indica lo que es el peso de un árbol. En el recorrido en orden, ¿sí? Ahora podemos ver que al procesar la raíz va a pasar como el segundo paso, porque primero vamos a comenzar con recorrer el subárbol izquierdo de R en orden, ¿sí? Procesamos la raíz y el tercer paso el subárbol derecho en orden. Entonces, atendiendo este mismo árbol que vimos anteriormente, como dice aquí, recorrido en orden segundo. El orden va a ser izquierdo, padre, demás hijos, ¿sí? Sin olvidar que vamos a tratar cada nodo como si fuera un subárbol si lo aplica. En este recorrido primero se toma el hijo izquierdo. Entonces, A viene siendo lo que es la raíz principal de todo el árbol, ¿sí? Pero como vamos a empezar con el punto número 1 que dice recorre el subárbol izquierdo, es por eso de que vamos a tomar el hijo B, el de la izquierda, en donde temporalmente B se va a convertir en el padre o en la raíz, la E va a ser la izquierda y la derecha en este caso pues no existe, ¿sí? Es vacío, ¿de acuerdo? Entonces aquí al entrar en la E, que vemos que es el primero de la izquierda, aquí es donde se va a comenzar. ¿Pero por qué se va a comenzar? Porque aquí, si nos podemos dar cuenta, hacia la izquierda está vacío y hacia la derecha es J, porque nosotros al ingresar hacia la E se va a convertir temporalmente en otro subárbol, ¿sí? En donde temporalmente E va a ser la raíz, como les digo, la I de la izquierda pues es un vacío porque no hay nada, ¿sí? Y la derecha va a ser J. Entonces aquí ya podemos empezar, porque como ya no hay izquierda, ¿sí? Ya no hay más izquierda, entonces vamos a empezar por la raíz, que vamos a empezar por la E. Vamos a colocar por acá la letra E, ¿sí? Entonces aquí dice comienza con la hoja que se encuentra más a la izquierda del árbol. ¿Pero por qué razón es? Precisamente por lo mismo, porque como ya comenzó con la E, que es la raíz, ¿sí? Porque la I ya no hay más, y como ya no hay más, ya no se puede procesar más subárboles, por eso es que comienza por la E, que es la raíz, ¿sí? Si estuviera posiblemente aquí, les voy a poner el ejemplo, una Z, comenzaría por la Z, y como Z ya no tiene nada hacia la derecha o hacia la izquierda, seguiría la E. Pero en este caso, como la izquierda es un vacío, por eso es que comienza por la E, ¿de acuerdo? Entonces ya la E se convierte en la raíz y de ahí sigue lo que es hacia la derecha, hacia la J. Pero aquí se convierte en otro subárbol en donde R temporalmente se convierte en la raíz, ñ en la I y la D de más hijos. ¿De acuerdo? Por eso es que empezamos con la E y de la E baja hacia la derecha, ¿sí? Como dice el algoritmo, del padre, después a la derecha en orden, ¿sí? Y ya después que esté en la derecha, J se convierte en otro pequeño subárbol en donde ahora se convierte en el padre
Y antes de comenzar por J, primero va a comenzar por el hijo de la izquierda. Entonces por eso de la E se va a brincar a la ñ. ¿Sí? Y ahora sí, de la ñ, como dice aquí, izquierdo, de ahí padre, que es la J, y de ahí demás hermanos. O sea, del padre se va hacia la O sea, hacia la derecha, y de ahí hacia la P. Entonces aquí, los voy a anotar, aquí va la O, y aquí va la P. Entonces aquí ya hicimos el recorrido de este pequeño subárbol en J, la vamos a quitar, ¿sí? Y ya hicimos este pequeño subárbol en donde E era temporalmente la raíz, y nos vamos a quedar con que B es el padre, la E es el hijo de la izquierda, y la D pues es vacío, no tiene nada. Entonces, como aquí ya no se puede hacer el tercer paso porque el subárbol derecho no existe en B, en el nodo B, digamos que ya lo que es este subárbol donde B es el padre, ahora nos vamos a pasar al punto número 2, que sería el nodo raíz. Entonces por eso de la P va a brincar al padre, porque aquí ya pasamos este primer subárbol izquierdo. Ahora sí nos vamos a la B, pero como la B no tiene derecha, ¿sí? Ahora sí se va al nodo raíz. Entonces aquí es donde ahora la C se va a convertir en otro pequeño subárbol, ¿sí? En donde temporalmente C va a ser el padre, F va a ser el hijo de la izquierda, y G y H de más hijos. Pero aquí existe algo que hay que tener en cuenta. Aquí al comenzar con la C y atendiendo el recorrido del subárbol de C en orden, de la A va a pasar a la F porque es el hijo de la izquierda. Y ahora sí, de la izquierda va a pasar al padre, que es a C, y de ahí hacia la derecha, que es de más hijos. Aquí, antes de brincarse a la H, es muy importante ver que H se convierte en otro pequeño subárbol, ¿sí? En donde temporalmente H, ¿sí? O sea, aquí, como lo hicimos anteriormente, de la O pasó a la P. Igualmente de la G pasa a la H y se convierte en otro pequeño subárbol. Pero como estamos haciendo el recorrido en orden, H temporalmente es la raíz, K viene siendo la izquierda y L viene siendo la derecha. Pero antes de pasar por H, no se vayan a confundir, primero va a pasar por la K. Por eso es que de la G brinca hacia la K, porque es el nodo hijo de la izquierda. Y ahora sí, de la K va a pasar hacia lo que es la H, y ahora sí hacia la derecha o de más hijos, ¿sí? Entonces aquí ya hicimos el recorrido en donde H es el padre de este pequeño subárbol, y aquí ya hemos terminado el recorrido de este pequeño subárbol en donde C era el padre. Y como aquí ya la L fue el final y ya estamos, digamos que hemos atendido lo que es el paso número 2, en donde se ha procesado la raíz, ahora vamos a recorrer el subárbol derecho. Por eso es que de la L ahora se va a pasar hacia la D, ¿sí? Ese va a ser el recorrido en donde D se convierte temporalmente en el padre. En la izquierda es vacía porque no hay, y la E se convierte en la derecha. Y es precisamente por ese motivo, pues nos vamos directamente hacia la D, porque como no hay nada en la izquierda, no se va a ir. Si en dado caso la D tuviera un hijo hacia la izquierda, en vez de irse directamente de la L a la D, que es la raíz o el padre, se iría antes hacia el nodo de la izquierda. Pero como este no existe, es por eso que se va directamente hacia lo que es el padre, ¿de acuerdo? Y ahora sí, siguiendo atendiendo lo que hemos nosotros visto entre izquierda, padre y demás hijos, del padre se va a ir ahora hacia la derecha, en donde, pues precisamente aquí
la derecha ahora se convierte en otro pequeño subárbol. Se dan cuenta que en medida a como vamos avanzando en los nodos, cada nodo nuevo que vamos recorriendo, este se convierte en un subárbol, precisamente porque dice recorrer subárboles en orden. Entonces la I temporalmente se convierte en el padre, ¿sí? La M en el nodo hijo de la izquierda y la N en el nodo derecho de lo que el hijo de lo que es la I, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos la izquierda, el padre raíz y la derecha, ¿de acuerdo? Entonces por eso de la D se va directamente hacia la M, recordando el orden del in orden, ¿sí? O recordando los pasos del in orden, que primero va hacia la izquierda, después va hacia el padre, ¿sí? Entonces aquí, antes de que llega la N, recordemos que N, como tiene hijos, ¿sí? Este se va a convertir temporalmente en otro pequeño subárbol, donde temporalmente N va a ser el padre y Q va a ser el de la izquierda. Y el derecho es vacío porque no existe. ¿De acuerdo? Entonces por eso de la I, o sea, de la raíz, antes de pasar por el nodo N, primero tiene que pasar por su hijo de la izquierda. Por eso de la I va a brincar hacia la Q. Y ahora sí de la Q, ya que está en la izquierda, hace el recorrido hacia la N, que es el padre. Y bueno, hacia la derecha ya no hay, ¿sí? Ya no existe, ya hasta ahí quedó. Entonces aquí ya nosotros hicimos el primer recorrido donde N pues era subárbol, donde temporalmente era el padre, ¿sí? Y si nos damos cuenta, ya hemos hecho el recorrido de todo lo que es en orden, de todo este árbol. Ya para N, que fue el último, ya no hay más nodos, y por eso es que está establecido así como está aquí, de la E, Ñ, J, O, P y B. Este fue el primer subárbol. De ahí pasamos a lo que es la raíz A, ¿sí? Y de ahí de la F a la G hasta la L, este fue el segundo subárbol, y de ahí el tercer subárbol, que fue de la D a la N. Es importante que recuerden que en la medida que ustedes vayan tocando cada nodo, ese nodo temporalmente se va a convertir en el padre, y hay que verificar si tiene hijos. Si tiene hijos, vamos a volver a implementar el recorrido in orden, y así va a ser sucesivamente hasta que ya encontremos un nodo hoja, un nodo que no tenga hijos, y ya a partir de ahí podemos regresar hacia el nodo padre y de ahí hacia la derecha, y así consecutivamente. Entonces así es como se hace el recorrido de un árbol en orden. Y ya por último, en el post-orden, en donde podemos ver que ahora el proceso de la raíz va a ser el último. Primero va a recorrer el subárbol izquierdo, después el subárbol derecho, y después va a procesar la raíz. Recordando que por cada subárbol al que nosotros entremos, ¿sí?, va a hacer un recorrido post-orden. Eso quiere decir que cuando entremos en un subárbol va a hacer estos 3 pasos, y así consecutivamente hasta que nos encontremos con una hoja o con un nodo sin hijos. Entonces el recorrido en orden final va a ser izquierdo, de más hijos y padre, ¿de acuerdo? Y pues bueno, aquí vamos a comenzar precisamente con el subárbol izquierdo, ¿sí? Entonces aquí empezamos con el nodo raíz, que acá está, ¿sí? Pues aquí tenemos los dos árboles derechos, si se pueden decir. Ya en su momento vamos a pasar sobre ellos. Ahorita nos vamos a enfocar primero con el subárbol izquierdo, que es en B. Entonces recuerden que cada vez que nosotros seleccionemos un nuevo subárbol, va a tomar atribuciones temporales. En este caso, B es padre, es el hijo izquierda, y el hijo de la derecha pues es vacío, no existe. Entonces ya una vez
que pasemos por E, ¿sí? Ya en E se va a convertir en otro pequeño subárbol, ¿sí? En donde, bueno, ya aquí la E, pues en la izquierda, este se convierte temporalmente en padre. Fíjense, la E se convierte temporalmente en padre. La I es vacía, no hay nada, ¿sí? Pero acuérdense que el orden está izquierdo primero. Como no hay nada, de ahí va a pasar a demás hijos, o sea, hacia la derecha. O sea que ahora en vez de iniciar en la E, ahora nos vamos a pasar hacia la D, ¿sí? No hemos iniciado porque como I está vacío, ya no podemos seguir avanzando. Entonces de la I se va a pasar hacia lo que es la derecha, o el hermano, o el hijo siguiente. Entonces aquí J se convierte temporalmente en otro subárbol, ¿sí? Donde este viene siendo la raíz, este a la izquierda, y demás hijos hacia la derecha. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí podemos ver que la ñ pues ya viene siendo la hoja, el de la extrema izquierda, y ahora sí vamos a empezar desde aquí con la ñ. Y acuérdense que como dice izquierda, demás hijos padre, por eso va de la ñ hacia la O y de ahí hacia la P. Y ahora sí, ya vimos izquierda, ambas derechas, o sea, demás hijos, y de ahí se va a colgar hacia lo que es la J, hacia lo que es el padre. Y ya ahí ya hicimos nuestro primer recorrido en este pequeño subárbol, donde J era el padre, ¿sí? Entonces ahora nos vamos a quedar en el subárbol, en donde E es el padre. Entonces como aquí ya hubo un recorrido en donde la I pues fue vacío, no se tomó en cuenta, y ahora nos pasamos a la D y ya se hizo el pequeño recorrido post-orden en J, entonces de la J va a pasar hacia la E, porque acuérdense que es izquierdo, derecho, padre. ¿De acuerdo? Entonces aquí nosotros ya hemos hecho el recorrido en donde E es el padre de este pequeño subárbol, y ahora finalmente nos vamos a quedar con el subárbol en donde B es el padre. Entonces aquí se supone que de la izquierda, o sea que de E, nos deberíamos pasar hacia el nodo de la derecha, pero como está vacío, porque B no tiene más hijos, ¿sí? De la E se va a ir directamente hacia el padre, o sea ya no va a pasar por la derecha, porque no existe, ¿sí? Sino ahora directamente se va a ir con el padre, por eso es que de la E va a pasar hacia la B. Y si se dan cuenta, aquí ya hicimos nuestro primer recorrido de este subárbol izquierdo. Ahora de aquí nos vamos a pasar hacia la derecha, ¿sí? El subárbol derecho, o sea, aquí ya no nos vamos a ir hacia la raíz como en el anterior, sino ahora nos vamos a ir hacia el subárbol de la derecha. Entonces recordemos que al pasarnos al siguiente subárbol, en donde R temporalmente es el padre, F es la izquierda y demás hijos son estos que están aquí, ¿sí? Por eso es que de la B se brinca a la F, porque recuerden que hay un orden, que primero es la izquierda, después la derecha y después la raíz. Entonces de la F pueden ver que sigue la G, ¿sí? Entonces, como lo vimos anteriormente, como aquí H tiene hijos, este temporalmente se convierte nuevamente en un subárbol, donde H viene siendo el padre, K viene siendo la I y L viene siendo el hijo de la derecha. Por eso es que de la G se va a la I, ¿sí? Por el orden que tenemos acá. Primero recorre el subárbol izquierdo, después el subárbol derecho. Pero como K ya no tiene hijos, ahora sí de la K se va a pasar a la L. Como bien dice, de izquierda a derecha. O de hijo izquierda hacia demás hijos. Pero como L es el único hijo o el único hermano que tiene K, ahí se queda. Entonces ahora sí de la derecha se va hacia el padre. Y ahí ya hicimos otro recorrido en este pequeño subárbol, o sea, recorrido post orden en este subárbol donde H era el padre, ¿sí?
Entonces, ya que tenemos esto aquí, ¿sí? Ahora, pues ya recorrimos la F, la G, la K, la L y la H. Y como ya recorrimos el subárbol izquierdo que está ahí marcado, el subárbol izquierdo, y se puede decir que ya tocamos todo lo que es la parte derecha de este nodo C donde es el padre, ahora sí de la H va a brincar hacia la C, ¿sí? Y antes de continuar, ¿sí? Recuerden que vamos a seguir, como lo dice el término del recorrido en orden final, izquierdo de más hijos. Eso quiere decir que ahora nos vamos a pasar al siguiente subárbol derecho. Por eso es que de la C se va a pasar a la M. ¿Pero por qué se pasa a la M? Por el mismo procedimiento post-orden que hemos estado manejando, ¿sí? Como de la C se va a pasar a este subárbol donde D temporalmente es el padre, la izquierda es vacía porque no hay nada y la derecha es la I. Ahora la I se va a convertir en el subárbol donde temporalmente va a ser el padre, ¿sí? M va a ser la izquierda y N va a ser la derecha, ¿sí? Entonces, respetando el recorrido del algoritmo del postorden, ¿sí? Por eso es que de la C se va a brincar hasta la M. Y ahora sí, de la M se va a brincar a la N, pero como la N tiene un hijo, este se va a convertir en otro pequeño subárbol donde N va a ser el padre, o sea la raíz, Q va a ser izquierda y la derecha va a ser vacía porque no existe. Por eso es que de la M se va a brincar hacia la Q, ¿sí? Y ahora sí, ya que vimos todas las partes izquierdas y ya no hay más, ahora sí, de la I se iría hacia la derecha, pero como está vacío, se va a ir directamente hacia el padre. Y ahí ya hicimos ese pequeño recorrido en ese pequeño subárbol donde N es el padre, ¿sí? Analizando nosotros acá los nodos, vemos que ya aquí M y N ya fueron recorridos, o sea, ya se pasó izquierda y ya se pasó por la derecha, y ahora de la N se va a ir al padre, porque recuerden que en el postorden es izquierda, derecha, padre, o sea, M, N, ¿sí? Y de ahí hacia la I, ¿de acuerdo? Entonces ahí se puede decir que aquí ya hemos hecho lo que es el recorrido de este pequeño subárbol en donde I es el padre. Y pues bueno, finalmente, como en este caso la D que es el padre, esto lo vamos a quitar, en este caso ya hicimos el recorrido de I y ya nada más nos queda el AD, porque en la D recuerden que el izquierdo pues fue vacío, ya hicimos el recorrido por la derecha y atendiendo el orden de lo que es este algoritmo post-orden, en donde primero fue por la izquierda, después por la derecha y al final la raíz, es por eso que de la I se va a ir hacia la D, completando el ciclo de lo que es este recorrido post-orden. Y como pueden ver, ya se hizo el recorrido de lo que fue la izquierda en B y demás hijos, o sea derecha en C y D. Y finalmente, ahora sí, de todo este árbol que tenemos aquí, ya hicimos el recorrido por la izquierda, ya hicimos el recorrido por la derecha, y de la D se va a pasar ahora hacia la A, que es la raíz que tenemos en el paso número 3. Y para concluir, podemos ver nosotros acá el recorrido post-orden es de esta manera, ¿sí? Y este recorrido es muy importante y les reitero, cada vez que toquemos un nodo nuevo, este se convierte en un subárbol. A menos que ya no tenga hijos, a partir de ahí se puede comenzar, en este caso cuando es a la izquierda, a iniciar el recorrido, ya sea in orden, post-orden o preorden. Por eso acá empezamos desde la ñ, porque empezó a hacer el recorrido de la B, después hacia la E, en este caso como no había nada hacia la izquierda, se pasa hacia la derecha, y de aquí nuevamente de la J se iba hacia la izquierda. Entonces como ñ ya es una hoja, ahora sí desde aquí
se está comenzando y de ahí en consecuencia ir haciendo cada uno de los pasos de este algoritmo post-orden. Muchas gracias por su atención. En el próximo video vamos